Solo con ver esa foto de inicio debería darnos escalofríos, de ver las cosas que pueden cometerse en una obra o en una empresa como tal. La presentación que vamos a ver a continuación provee reglas útiles y lineamientos que permitirán llevar a cabo actividades de levantamiento o izaje de cargas de forma segura. Cuando se realicen operaciones de izaje de cargas, es importante prestar toda la atención para evitar que se produzcan comportamientos inseguros por parte del personal, como los que observamos en la foto. Para ello se debe estar atento con las maniobras de izaje y evitar que haya personal bajo la carga durante el proceso de izaje o exista la presencia de personal no autorizado en un extremo de la grúa o en su defecto se encuentren dentro del radio de movimiento de giro de la pluma de la grúa o de cualquier otro elemento de izaje. Veamos qué debe saber al menos en una forma básica una persona que supervisa un trabajo de izaje de cargas. Esta persona debe saber identificar los diferentes factores que deben ser analizados en una operación de izaje. Se puede decir que los trabajos que implican equipos de izaje, grúas u otros representan una tarea que implica riesgo no solo por parte del operador del equipo, sino también por parte de los otros integrantes del equipo de maniobra, por lo que todos deben seguir con las indicaciones de seguridad en este tipo de trabajo. Además, la persona debe saber clasificar los diferentes tipos de grúas móviles, conocer criterios de inspección de grúas móviles y elementos de izaje en base a estándares internacionales. Es necesario que previo a un procedimiento de izaje se realice la verificación del equipo de izaje, para lo cual los operadores e inspectores de seguridad deben asegurarse de que el equipo se encuentra en condiciones seguras, así como los accesorios complementarios en este tipo de actividades. Además, conocer criterios de seguridad para una operación de izaje, por ejemplo, se debe asegurar que la carga esté asegurada sin la posibilidad de que se produzca un cambio significativo en el centro de gravedad de la carga. Además, se debe evitar la presencia sobre la carga de objetos o herramientas no asegurados, ya que durante el izaje estos podrían caerse y causar algún accidente. Existen muchos y diferentes tipos de equipos de izaje. Grúas fijas, grúas móviles, tecles, poleas, etc. Siendo por definición un equipo de izaje cualquier elemento que sea capaz de levantar y o desplazar un volumen de carga como los que se muestran en el slide. Grúas fijas, grúas móviles, puentes, grúas, montacargas, poleas, entre otros. Por ser una de las de mayor uso en la práctica, nos vamos a centrar en la clasificación de grúas móviles. Primero podemos decir que las grúas móviles son equipos formados por un vehículo portante, ya sea sobre ruedas, sobre orugas, sobre barcazas, e incluso existen grúas acopladas a helicópteros. Las grúas están compuestas por varios sistemas, entre los cuales está el sistema mecánico, el sistema eléctrico, el sistema neumático, el sistema hidráulico y el sistema electrónico. Todos ellos trabajan de forma sincronizada para el izaje, traslado del equipo y también el traslado controlado de cargas. Estos equipos son cuidadosamente diseñados, manufacturados y probados, y al ser usados debidamente por operadores competentes y calificados, brindan un servicio eficiente, seguro y confiable. Las grúas, por tener la capacidad de levantar cargas pesadas a gran altura, también tienen el potencial para producir accidentes si las prácticas de seguridad operacional no son acatadas. Ahora vamos a la clasificación. Podríamos clasificarlas de la siguiente manera: por su funcionamiento, mecánicas, hidráulicas o mixtas; por el tipo de pluma, viga cajón, reticulada y retráctil o articulada; por su desplazamiento, grúas montadas sobre ruedas. En este tipo de grúas el desplazamiento puede ser rápido en condiciones de todo terreno. Estas grúas tienen como propósito principal las operaciones en localidades industriales donde las superficies de trabajo son significativamente mejores que aquellas encontradas en la mayoría de los sitios de construcción.
Otro tipo de grúas bajo esta clasificación: grúas montadas sobre camiones, grúas autoportantes, grúas montadas sobre rieles, grúas montadas sobre orugas. Generalmente este tipo de grúas se fabrican con plumas de celosía. La mayoría de este tipo de grúas no dispone de estabilizadores, pero tiene la capacidad de extender sus orugas para crear un área de apoyo completamente cuadrada. Y una última podrían ser las grúas montadas sobre pontones. En la gráfica mostrada podemos observar las partes constitutivas de las grúas móviles. Aunque hay varios nombres en la gráfica, podemos sintetizarlos y agruparlos en tres partes fundamentales para el tipo de grúas móviles. 1. El chasis portante. El chasis portante es la estructura metálica sobre la que, además de los sistemas de propulsión y dirección, se fijan los componentes de los sistemas mecánico, eléctrico, neumático, hidráulico y electrónico. 2. La superestructura, constituida por una plataforma base sobre una corona de orientación que la une al chasis y permite el giro de 360 grados. Esta es la que soportará el boom o pluma, el equipo de elevación, la cabina de mando y los contrapesos. 3. Los elementos de apoyo. La grúa móvil, para mantener su estabilidad, necesita de los elementos de apoyo para que ellos sean los encargados de transmitir los esfuerzos al terreno, a las orugas o a las ruedas. Los elementos de apoyo que tiene una grúa móvil cuando trabaja sobre neumáticos son los estabilizadores. Ellos están constituidos por gatos hidráulicos montados en brazos extensibles, sobre los que se hace descansar totalmente la máquina, lo cual permite aumentar la superficie del polígono de sustentación, es decir, el área constituida por los 4 estabilizadores completamente extendidos, y mejorar el reparto de cargas sobre el terreno. Vamos ahora a hablar de la capacidad de carga de una grúa móvil. Esta depende de dos factores importantes: la estabilidad y la resistencia de los materiales. Hablemos del primero de ellos. La estabilidad en grúas móviles se define como la capacidad de la grúa para resistir la inclinación. A pesar de los adelantos modernos, las capacidades de carga de las grúas siguen basadas en una vieja ley física. Pesos iguales y equidistantes de un punto de apoyo resultan en una condición balanceada. El punto de apoyo en donde se apoya la grúa móvil son los estabilizadores, según el cuadrante donde se encuentre. En el ejemplo a continuación, la grúa sobre camión se apoya en sus estabilizadores traseros. Por ende, este será su punto fijo. Todo aquello que se encuentre detrás de este punto hacia el camión se convierte en contrapeso. La mayoría de grúas montadas sobre camiones tienen dos tipos de capacidades de carga: sobre el costado y sobre el cuadrante trasero. Las capacidades de carga sobre el cuadrante trasero para grúas montadas sobre camiones comerciales son generalmente mayores porque el frente del equipo móvil actúa como contrapeso. Con relación a la resistencia del material, actualmente se utilizan programas de diseño de ingeniería que incorporan simuladores de carga para determinar los esfuerzos a los que están sometidos los diferentes elementos estructurales de las grúas. Adicionalmente, con este método se puede simular condiciones de carga y sobrecarga, así como el efecto de elementos externos, como la velocidad del viento, la presión de los estabilizadores sobre el piso, entre otras características. Algunos aspectos a tener en cuenta en la seguridad de las operaciones de izaje son los siguientes: la certificación de la grúa vigente, certificación del operador y auxiliar del operador vigente, inspección frecuente de la grúa realizada y aprobada por el supervisor, factores ambientales favorables, que el viento no supere los 40 km por hora, que haya un terreno estable y sin lluvia, permisos de trabajo debidamente llenados y validados por el supervisor, delimitación del área de trabajo, identificar el perímetro de acción de la grúa y un plan de izaje elaborado y difundido. Los principales factores a evaluar en una operación de izaje son equipos y elementos de izaje: la grúa, los
cáncamos, las eslingas. Quizás este término no es muy común, pero se refiere al dispositivo intermedio entre el mecanismo de izamiento de la carga y la carga suspendida, destinado a sujetar y manejar la carga, distribuyendo uniformemente las tensiones. Además, grilletes o tensores de los cables de acero, cadenas, estrobos, etc. Además, el personal, el operador de la grúa, el auxiliar del operador y cualquier otra persona que sea necesaria para la maniobra de izaje. Los métodos, el plan de izaje, la revisión de los aparejos, esto es el sistema de poleas y cables destinados a variar fuerzas y velocidades que hayan sido inspeccionados y aprobados por una persona competente. Y los factores ambientales, la infraestructura, el viento, como habíamos mencionado, que no supere los 40 km por hora, la lluvia y el terreno que no sea inestable. En cuanto a la inspección y operación de grúas móviles en las operaciones de izaje, podemos mencionar que según la norma ASME, que viene de las siglas de American Society of Mechanical Engineers, o Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, y puntualmente la ASME B30.5, que es la que regula a las grúas móviles y locomotoras, las inspecciones de grúas en servicio regular están divididas en dos y se basan en los intervalos a los cuales las inspecciones deben ser realizadas. Hay las inspecciones frecuentes, que son realizadas generalmente por los operadores de forma diaria, antes de iniciar sus labores. Los siguientes son los puntos que se debe cubrir en esta inspección frecuente. El funcionamiento correcto del motor, de las mangueras hidráulicas, verificar si hay fugas de aceite, condiciones del cable de izaje, los aparejos de carga, desgaste en los piñones e impulsores de las cadenas, condiciones de los estabilizadores, funcionamiento de ayudas operacionales y sistemas de protección. En las inspecciones periódicas, una completa inspección de la grúa debe ser desarrollada por una persona competente y calificada, generalmente externa, por ejemplo, tipo SGS o similar, a intervalos anuales o menores de tiempo, dependiendo de la actividad de la grúa, la severidad del servicio, las condiciones ambientales u otros factores que incidan en el normal funcionamiento del equipo. Esta inspección debe incluir los requerimientos de las inspecciones frecuentes mencionados anteriormente, más los siguientes ítems: revisión de la estructura del chasis, ver si hay deformaciones, corrosión, condición del boom o de la pluma, el funcionamiento del tablero de comandos y el estado de los neumáticos, entre otras cosas. Paralelamente, en el momento de la operación, se debe revisar que el gancho esté debidamente alineado al centro de gravedad de la carga, el ángulo, la longitud y radio de la pluma, así como la capacidad de la grúa, que ésta sea conocida por el operador y confrontada contra la carga acerizada. Los gatos hidráulicos deben estar correctamente extendidos y correctamente asentados sobre el suelo firme. La grúa debe estar nivelada y todos deben estar atentos a las instrucciones del auxiliar de izaje. Los principales riesgos que deben ser tomados en cuenta en operaciones de grúas móviles los vamos a explicar en base a la tabla que está en este momento en pantalla. Vamos a hablar primero del tipo de riesgo, luego vamos a hablar del por qué se produce esta situación y luego cuál sería un ejemplo de una medida de mitigación. Veamos el primero, el vuelco de una máquina. Esta condición se puede producir por nivelación defectuosa del equipo, ya sea por fallo del terreno donde se sienta, por sobrepasarse el máximo momento de carga admisible o por efecto del viento. La medida de mitigación es o se debe dar previamente realizar una inspección del suelo donde se soportarán los estabilizadores y determinar si es un suelo con la suficiente estabilidad. Una precipitación de carga se da por fallo en el sistema hidráulico o problemas en otros de los sistemas constitutivos de las grúas móviles.
Esta condición también se puede producir por choque de las cargas o del extremo de la pluma contra un obstáculo o por rotura de cables o de elementos auxiliares, por ejemplo, ganchos, poleas y demás accesorios de izaje, y o por enganche deficientemente realizados. Antes de eso, hay que realizar una inspección previa de todos los elementos constitutivos de la grúa móvil. Otro riesgo, los golpes producidos por la carga o el equipo durante la maniobra de izaje. Para ello, el movimiento de la carga debe ser controlado y además ejecutado por un profesional competente. El riesgo de atrapamientos entre elementos auxiliares, ganchos, eslingas, poleas, entre otros accesorios, como también el posible atrapamiento con partes del motor de la grúa que se encuentra en movimiento. Para ello es menester realizar siempre el trabajo entre dos personas. El operador deberá tener siempre en cuenta a las personas que trabajan con él. Siguiendo con los riesgos que deben ser tomados en cuenta en la operación de grúas móviles, tenemos el contacto eléctrico. Indirecto al entrar la pluma o los cables en contacto con una línea eléctrica. Para ello es necesario realizar una inspección previa de la zona de izaje y tomar, como veremos más adelante, las respectivas distancias si es que esta línea no puede ser desenergizada. Caída de objetos, producido por desplome de las cargas mal apiladas. Para ello también es necesario que la gente que trabaja en el sitio lleve su casco de seguridad. El riesgo de choques contra material mal apilado. Para ello se debe colocar de manera ordenada todos los objetos apilados. Proyección de partículas, dado que durante el movimiento de las cargas se pueden desprender partículas adheridas a las mismas. Para ello es necesario llevar el EPP completo, además del casco que habíamos mencionado hace un momento, unas gafas de seguridad. Ruido, dado que el nivel sonoro puede alcanzar hasta 96 decibelios en el interior de la cabina de mando. Y como hemos visto ya, ese nivel de sonoridad excede los mínimos que nos dicta tanto el Ministerio Ecuatoriano como las normas OSAS. Para ello es necesario utilizar tapones auditivos. Intoxicación por inhalación de los gases producidos por los motores de combustión. Para ello es necesario tener precaución en la zona de escape de la maquinaria. Una de las medidas imprescindibles durante la inspección y operación de la grúa es la delimitación del área. Se debe identificar y delimitar el perímetro de acción de la grúa y evitar que personal ajeno a la operación invada esta área. Esto es, que el área de trabajo esté señalizada y libre de obstáculos y libre de personas. El área debe estar aislada, delimitada y señalizada a la longitud y movimiento de la radio de acción del brazo de la grúa más 2 metros adicionales. La señalización es una parte importante de la operación de la grúa, pero en ocasiones no se la trata con el debido respeto que se merece. Los señaladores auxiliares y el personal que esté involucrado en procedimientos que necesiten de izaje de carga deben usar las señales, especialmente cuando el operador no puede ver la carga, cuando el operador no puede ver el área de aterrizaje de la carga, o cuando la grúa está trabajando entre los límites de acercamiento del eje a líneas de energía o equipo eléctrico. Las señales manuales deberán usarse cuando exista un buen contacto visual entre el operador y señalador, aunque más efectivas son las comunicaciones por teléfono o radio entre operador y señalador. Otro punto importante es la estabilización de la grúa. El supervisor debe asegurarse de que la grúa está adecuadamente estabilizada, de lo contrario podría ocurrir un volcamiento de la máquina. Si la máquina está fuera de nivel, la carga puede ocasionar fuerzas laterales en el boom y la estabilidad e integridad estructural de la grúa puede verse seriamente afectada. Las grúas deben estar niveladas de acuerdo a las especificaciones del fabricante, aunque de forma general una grúa debe tener un desnivel máximo recomendado del 1%. Hay que asegurarse que la presión de aire de cada neumático sea la indicada por el manual del fabricante o proveedor.
La variación de unos pocos grados de inclinación hace que la grúa pierda considerables márgenes de capacidad, y aunque lo recomendado es que el desnivel no sea superior a 1 grado, sin embargo se muestra en las tablas las pérdidas porcentuales de capacidad de carga conforme aumenta el desnivel en el piso. Con relación a las líneas de tensión eléctrica, se debe tener en cuenta las distancias de trabajo para evitar el contacto. La operación de grúas cerca de líneas eléctricas está considerada como una maniobra de alto riesgo, ya que existe el peligro inminente de que las partes de la grúa, la carga o los aparejos entren en contacto con las líneas eléctricas y se produzca una descarga al equipo por los puntos de contacto, derivando generalmente en daños materiales en el equipo, la carga y la muerte del operador y las personas involucradas en tierra. Lo ideal debería ser trabajar bajo líneas eléctricas desenergizadas. Sin embargo, a veces esto no es posible. Las distancias de seguridad específicas entre las líneas eléctricas y la grúa, cables de carga, aparejos y carga deben ser estrictamente mantenidas en todo momento. Se debe identificar, delimitar las líneas eléctricas y disponer de un banderillero o auxiliar de operación para evitar choques eléctricos. Este tipo de trabajos, y valga el tema que estamos revisando del trabajo cerca de líneas eléctricas, no tan solo aplica para grúas. Les contaré una experiencia de una persona que muy penosamente falleció cuando estaba limpiando en una zona urbana el chute de descarga de un mixer con una barreta de cerca de 3 metros, una barreta de aluminio con una punta metálica, y el señor se subió a limpiarla dentro de la ciudad, no esperó a llegar al taller para limpiarla, sino que prefirió de una vez llevarla limpia, y se subió al mixer, y a lo que esta barreta la levantó para limpiar el chute de descarga, hizo contacto con una línea eléctrica dentro de la ciudad, y desgraciadamente murió electrocutado, ¿no? Entonces, estos temas de electricidad son tan importantes porque lo más probable es que al haber un contacto eléctrico la persona muera. Una recomendación más simple en este mismo sentido la podemos encontrar en la norma INEN 010-2013, que se llama Seguridad en el uso de grúas, que nos dice que si es inevitable el funcionamiento de una grúa en la proximidad de cables de alto voltaje, será preciso solicitar a las autoridades competentes la desconexión de las redes mientras trabaje la grúa. De lo contrario, debe colocarse la grúa por lo menos a una distancia igual al aguilón, para usar la terminología que menciona el INEN, más 6 metros medidos en el piso, tal como se muestra en el dibujo que está en este momento proyectándose. Entrando a hablar del tema de las tablas de capacidad de carga de las grúas, debemos mencionar que estas indican las capacidades brutas o nominales de levantamiento de la grúa. Estas capacidades están limitadas por la fuerza estructural de la grúa, la estabilidad de la grúa también, es decir, la capacidad de la grúa para resistir la inclinación. Estas tablas consideran los siguientes factores: radio de carga, longitud de la pluma o boom, partes de cable o línea, cuadrantes operacionales, ángulo de la pluma y peso de los accesorios. No es posible, y es nuestro deber, evitar que ninguna grúa pueda ser operada sin tener una tabla de carga en su interior. A continuación veremos a qué se refiere cada uno de estos factores antes mencionados. El radio de carga es la distancia horizontal entre el centro de rotación de la grúa antes de aplicar una carga hasta el centro del cable de levantamiento de la carga después de aplicar la carga. El radio aumentará al momento de levantar la carga del suelo. ¿Por qué aumenta el radio? Debido a la deflexión del boom de la máquina y la expansión de los tensores cuando aplica,
es de esperarse que el radio de carga aumente cuando se levanta la carga del suelo. Igualmente es de esperarse que el radio aumente más cuando la grúa está sobre neumáticos debido a la deflexión de las llantas. La longitud de pluma o de boom es la distancia entre el eje de giro vertical de la pluma y el eje de las poleas de izado o poleas de punta, incluyendo el plumín, que es un accesorio de extensión plegadizo o cualquier otro accesorio que pueda aumentar el largo de la pluma. El ángulo de la pluma es el ángulo formado entre el plano horizontal de giro y la pluma, la base de la pluma en plumas hidráulicas y la línea central longitudinal en plumas estructurales. El peso de accesorio se refiere al peso que en conjunto tienen el plumín auxiliar, el gancho, la pasteca, el cable u otros accesorios de izaje. Y los cuadrantes operacionales se refieren al área de trabajo dentro de la circunferencia de giro donde se va a realizar el levantamiento. Los diferentes cuadrantes usualmente tienen capacidades de carga diferentes. No todas las marcas y modelos de grúa pueden operarse en todos estos cuadrantes. Para conocer las capacidades de la grúa en determinadas situaciones es necesario saber, como habíamos mencionado antes, tener e interpretar la tabla de carga y el indicador de ángulo. Normalmente la información mínima requerida indica dos tablas o gráficos como los mostrados en el slide. En la una se muestra un indicador de ángulos y la capacidad de la pluma recogida y hasta su máxima extensión, y en la otra una tabla de carga con las máximas cargas en función de la longitud de la pluma. Es más fácil explicar el uso de estas tablas o gráficos con un ejercicio de operaciones de izaje de carga, como se indica a continuación. Se debe izar una carga que pesa 5.8 toneladas y se encuentra a una distancia de 6 metros del eje del telescopio. Entonces se puede responder esta interrogante descomponiéndola en dos preguntas. ¿Puedo izar la carga con una grúa de 20 toneladas de capacidad de carga con un solo telescopio? ¿Cuál es el ángulo de operación para izar la carga? Para poder responder, vamos a ver el gráfico, la misma tabla que vimos hace un momento. La vamos a volver a mostrar, la cual es a su vez la apropiada para esa grúa de 20 toneladas que señalábamos. Recordemos que cada grúa tiene su tabla en función de su capacidad y sus características, incluida la marca. Entrando por el eje Y de la gráfica que nos señala la distancia, vemos que para 6 metros de distancia la máxima capacidad de la grúa es de 5.5 toneladas si está extendida solo 10.5 metros. Y si está con el segundo telescopio extendida hasta 15.4 metros, su capacidad aumenta hasta 5.9 toneladas. Podemos entonces responder que la carga sí se puede izar desplazando el segundo telescopio, el que marcaba 15.4 metros, ya que la capacidad aumenta a 5.9 toneladas, formando un ángulo de 50 grados. En esas condiciones, yo puedo mover esa carga. Recordemos que la capacidad de carga sigue las siguientes premisas. A mayor radio de operación, menor capacidad de izaje. A menor ángulo de operación, menor capacidad de izaje. Ciertas recomendaciones de seguridad obligatorias en un izaje son las siguientes. Asegurar adecuadamente la carga y verificar que esté estrobada o asegurada correctamente. Verificar los riesgos adyacentes que puedan causar un daño material o personal antes de realizar la operación de izaje. Se debe retirar todo elemento, equipo, vehículo o material ubicada cerca del radio de acción del movimiento del brazo de la grúa. La carga debe ser guiada y controlada utilizando una cuerda de viento.
Si la longitud de la carga sea mayor o igual a 2 metros, se debe guiar con 2 cuerdas de vientos, una en cada extremo. Ninguna persona debe ubicarse sobre la plataforma de la grúa durante la operación de izaje. El uso del silbato o pito como alerta para advertir a todo el personal de izaje y movimiento de la carga es recomendado. Una sola persona será la responsable de dar las instrucciones al operador de la grúa con señales manuales o vía radio sobre la maniobra de izaje. Además de las recomendaciones mencionadas, a continuación se detallan las condiciones que se toman en cuenta para clasificar a un trabajo de izaje como crítico. Cualquier levantamiento de carga en donde el peso en movimiento sea igual o mayor a 30 toneladas. Si el trabajo se lo va a realizar sobre áreas ocupadas como edificios, carreteras, áreas de circulación de personal, entre otras, también es un trabajo crítico. Si la maniobra es a menos de 5 metros de líneas eléctricas energizadas, si el porcentaje de capacidad de carga a usarse es mayor al 80% de la capacidad nominal de la grúa, si fuera una maniobra de 2 o más grúas involucradas, si hubiera factores climáticos que pudieran desestabilizar la carga y si involucra izaje de personas, que es un caso extremo y no recomendable. Antes de iniciar cualquier operación sensible y que se considere un izaje crítico con una grúa móvil, es importante completar un checklist que recoja respuestas a preguntas relevantes que son necesarias conocer para mitigar el riesgo de este izaje. En otras palabras, el plan de izaje es un documento en donde se planifica detalladamente los trabajos de izaje, el equipo a utilizarse, la carga sensible a ser elevada, el espacio requerido para las maniobras, el método que se va a utilizar para los trabajos, las condiciones del terreno, el sistema de enganche, entre otros. Además, cada propietario, constructor o dueño de las instalaciones donde se van a desarrollar las maniobras debe tener establecidos los requerimientos mínimos para la planificación de las actividades de izaje y especialmente en izaje crítico de cargas. Preguntas tales como las siguientes son necesarias realizar a manera de checklist. ¿Está definido quién es el responsable del montaje? ¿Está establecido el sistema de comunicación que se va a utilizar durante la maniobra? ¿El equipo está técnicamente en condiciones operativas? ¿El equipo es del tipo adecuado para el trabajo? ¿El equipo fue revisado e inspeccionado? ¿Los límites de la carga de trabajo son los adecuados? ¿Conocemos la capacidad del equipo mediante sus tablas de carga? ¿Conocemos el tipo de carga a ser izada? ¿Conocemos el peso total de la carga? ¿Se conoce el centro de gravedad de la carga? ¿Cuál es el tipo de eslingas, el tipo de enganche y ángulo al que van a conectarse las cargas? ¿Las eslingas están conectadas sobre el centro de gravedad de la carga? ¿Existe la posibilidad de que se presenten cargas laterales durante el izamiento de la carga? ¿Es necesaria la presencia de líneas de viento en la carga? ¿El área de trabajo está señalizada y libre de obstáculos y personal? ¿Las condiciones ambientales son las adecuadas? ¿Existe algún requerimiento especial para este tipo de trabajo? Preguntas como estas son necesarias dentro del plan de izaje para poder corroborar que todas las condiciones sean las óptimas para iniciar el trabajo. ¿Qué hacer cuando ocurre una emergencia en un trabajo de izaje de cargas o cómo planificar un plan de respuesta adecuado? Cada equipo debe estar provisto de dispositivos de parado de emergencias que estén señalizados y de fácil acceso para apagarlo en caso de una emergencia. Es importante recalcar que los interruptores y mandos a distancia no reemplazan los dispositivos de parado de emergencia. El área alrededor del lugar debe mantenerse libre para garantizar un fácil acceso
al interruptor de parada de emergencia. Señalización adecuada y demarcación deben colocarse cerca del interruptor de aislamiento con el fin de promover un fácil reconocimiento. La señalización y demarcación también deben mantenerse libres y en buenas condiciones. Este plan debe ser difundido y entendido plenamente por los involucrados en las maniobras. Finalmente, les animo a ver un video resumen de algunas de las recomendaciones dadas en este capítulo sobre izaje de cargas.